Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Vamos a hablar de la película taquillera de Disney y Pixar Intensamente 2, donde se plantean, las mismas emociones de la primera y le agregan vergüenza, envidia, además la ansiedad. Y de eso y más vamos a hablar con Abel Saraiva, quien es psicólogo y coordinador adjunto de Secodap, porque también Abel hizo un interesante post en su cuenta personal de Instagram donde aclaró justamente la diferencia entre emociones y sentimientos, aclarando que no todas, en el caso, sí, de la tristeza, la furia, el temor, el desagrado, la alegría que se plantean desde el inicio, que son las básicas, sí, son emociones, pero las que se suman son sentimientos. Interesante este punto que vamos a revisar con Abel. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Gladys, para hablar de este tema. Yo creo que la película Intensamente 2 es una película tal como la primera, muy bien pensada. Es una Ujú. película que se nota que hay un trabajo no solo de crear una historia que sea atractiva, sino que es una historia que tiene buen sustento, que nos permite reflexionar, ¿no? Más que entretenernos nada más. Y en efecto, uno de los puntos críticos acá es la adición de esto que en la traducción también se ha llamado nuevas emociones, que en realidad son sentimientos. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que las emociones básicas, rabia, tristeza, miedo, asco y alegría, son universales hasta cierto punto, es decir, que la compartimos la mayoría de los seres humanos, incluso algunas de estas emociones pueden ser vistas en mamíferos, ¿no? Pero en el caso de lo que vemos en esta, nos habla de sentimientos que justamente tiene que ver con la articulación de algunas de estas emociones acompañadas del pensamiento. Y pongo un ejemplo para que lo podamos ver con claridad. Cuando hablamos de vergüenza, por ejemplo, o pena, es un sentimiento que implica, sí, hay un grado de malestar, pero es un grado de malestar que no se produce solo de forma automática, sino que toma como punto de referencia lo que otros pueden pensar de esto que yo estoy haciendo y sobre todo que resulte mal visto, ¿no? Entonces ya acá interviene el pensamiento, ya intervienen varias sensaciones que producen un efecto y que bueno, y que está muy bien porque sí que en la vida también contamos con esta otra gama, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, esa gama de sentimientos se va volviendo cada vez más compleja. Más amplia, claro, y más compleja, como bien dices, Abel, pero fíjate que me puse a revisar, ¿no? También a googlear. Ujú. Y cuando vi tu post, e inmediatamente empecé a buscar y me encontré también algunos que lo plantean como emociones secundarias. No Ujú. sentimientos, sino emociones secundarias. ¿Tú qué piensas? Mira, yo lo que creo es que la característica de la emoción como punto de partida, justo el valor explicativo que tiene, es el hecho de que son compartidas y por la mayoría de las personas y que ocurren además de manera prácticamente automática. Yo no veo mal pensarlas como secundarias, sin embargo, hay culturas donde vamos a ver que algunos de estos elementos no están presentes. Entonces allí empezamos a ver que, bueno, que cómo fuimos criados, que lo que ha pasado con nuestras vidas, interviene de una manera mucho más importante. Ahora, más allá, incluso yo creo que de la clasificación que nosotros utilicemos, lo que sí vale la pena pensar es que estos sentimientos, fíjate que todos implican una mayor presencia del otro en nuestras vidas. Pues no perdamos de vista que en la película el tema central es el tema de la adolescencia, la entrada a la adolescencia. Y esa Ujú. entrada a la adolescencia implica que los amigos son mucho más importantes de lo que eran antes, de que hay expectativas sobre el mundo social, sobre el éxito, el fracaso, sobre la relación con los otros. Y toda esta gama de sentimientos, o como bien dices, también pudiéramos pensar emociones secundarias, son referencia justamente a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo puedo tratar de ser lo más exitoso? Por ejemplo, uno de los elementos de los personajes que se roba la película es el tema de la ansiedad, ¿no? Cómo en momentos anticiparte a peligros, anticiparte a situaciones, te permite hacer cosas que pueden ser útiles, pero cuando ese hacer cosas
se torna excesivo e incontrolable, bueno, lejos de ayudarte, te estorba porque, bueno, tienes como un exceso de Claro, futuro metido allí. claro. Y también, bueno, agregan la envidia y lo que llaman Ujú. ennui o aburrimiento en Sí. español. Y el otro día escuchaba también un contenido por redes sociales sobre el aburrimiento, una madre hablando del aburrimiento que le explicaba a otra persona, bueno, palabras más, palabras menos, de que no recurre a una tableta para que su hijo, por ejemplo, se entretenga durante un compartir en una mesa, ¿no? Una comida con amigos, etcétera, donde el niño pueda estar, bueno, por edad incluso muy aburrido. Todo lo contrario, más bien, o sea, lo que hace es que le hace vivir el aburrimiento también como parte de la vida y que aprenda a administrar su tiempo y a entender que no siempre va a estar, ¿no? En una emoción y con algo que lo tenga entusiasmado, que tiene que saberlo administrar y además valorar lo que representa ese momento justamente de compartir sin nada que estorbe. ¿Qué tal? Me pareció genial. A mí me encanta porque, a ver, yo sé que suena poco agradable, poco divertido, ¿no? Hablar del aburrimiento, pero es que el aburrimiento es muy necesario y de hecho Ajá. estamos viendo que hay una especie de cruzada contra el aburrimiento todos los días, o sea, todo tiene que ser entretenido. Fíjate que uno hace un video, hace un contenido para redes sociales y si en 5 minutos ya no es suficientemente llamativo, no tiene todos estos elementos, pues las personas no están dispuestos a consumir ese contenido. Entonces, claro, hay una búsqueda desenfrenada por atención, por experiencias cada vez más placenteras y a la vez la paradoja de esto es que cada vez como sociedad estamos más insatisfechos. Entonces, ¿por qué? Porque no se nos enseña a lidiar con el aburrimiento. Y el aburrimiento es importante, es decir, porque además el aburrimiento implica sí contacto con la frustración, con que las cosas no siempre van a ser como tú quieres, pero a la vez nos permite esa experiencia de vacío, por decirlo así, donde no está pasando nada interesante, que cuando sí ocurre algo interesante nos conectemos plenamente. Porque ¿qué pasa? Si yo todo el día estoy sobreestimulado, no puedo Ajá. distinguir realmente qué es esencial de lo que no lo es. En cambio, entonces vemos personas que dicen estar aburridas y luego las juntas a otras personas, entonces no se miran las caras, están pegadas a una pantalla todo el día y claro, y te has pegado a la pantalla porque estás aburrido, pero te pierdes las oportunidades de conectar, de vincularte, de hacer otras cosas. Entonces, creo que con los niños es importante también permitirles que experimenten el aburrimiento, porque además el aburrimiento es el paso previo justamente a ese ocio creativo. Es decir, cuando tú estás aburrido, tienes la necesidad de crear algo que permita romper con ese estado. Ahora, si yo nunca le doy la oportunidad a mi hijo de que se aburra, no le doy esa oportunidad tampoco de desarrollar recursos creativos. De la misma forma que si yo no permito que mi hijo experimente la frustración, va a llegar un momento donde la vida le va a resultar sobrecogedora, abrumadora, porque no ha Ajá. tenido la oportunidad de enfrentarse a dificultades y superarlas. Es fascinante todo lo que estás contando, Abel. Y por eso queríamos hablar contigo también como psicólogo y coordinadora adjunto de Secodap. Síganlo por su cuenta, porque además ahí comparte contenidos de valor, girando en torno a todas estas cosas que hoy estamos desarrollando y mucho más, por supuesto. De hecho, le pedí también opinión para un post mío sobre Intensamente y uno de los planteamientos de la película, sin hacer spoilers, justamente, bueno, porque en la medida que vas sumando años, creciendo, sientes como que quizás vas perdiendo un poco, afectando la alegría, ¿no? Con la sumatoria de esas otras emociones secundarias o sentimientos que, como bien dices tú, surgen sobre todo en la interrelación social. Es que Gladys, ¿sabes qué pasa? Es como la vida en el fondo se parece mucho como una fotografía, ¿no? Cuando le metes mucho detalle, mientras mejor calidad tienes el zoom, el lente, por supuesto que vas a ver, por ejemplo, en un rostro, no solo la silueta, sino que vas a ver imperfecciones, pero esas imperfecciones también forman parte de la experiencia, de la misma manera que tenemos que aprender a contrastar luces y sombras, en el sentido de que la vida tiene experiencias gratas, placenteras, lindas, pero también tiene experiencias más sombrías, tiene experiencias dolorosas, tiene experiencias incómodas, y es en la integración donde surge algo que vale la pena y que justamente creo que es la magia de la vida, ¿no? Si nos quedáramos únicamente con experiencias placenteras, pues se perdería, es como una luz, como una fotografía de esas cuando uno utilizaba un rollo que se velaban, ¿no? Entonces no se Ujú. aprecia nada porque todo aparentemente es tan luminoso que al final no distingues, pero también si te sumes en una oscuridad profunda donde no hay ni un destello de luz, no puedes apreciar
tampoco la vida en su plenitud. La vida en su plenitud está cuando dice, oye, sí, qué bonita fue mi infancia, pero oye, sí, lamentablemente cuando mi papá falleció, cuando mamá se fue o cuando mis papás se divorciaron fue una experiencia dolorosa, pero de esta experiencia dolorosa también me queda esto otro, ¿no? Entonces, Ujú. creo que lo que nos invita un poco también esta película, que es de las cosas más maravillosas que tiene, es cómo integramos, ¿no? Cómo integramos lo que somos, lo lindo que nos pasa con lo triste para a la vez conformar, creo que otro de los pilares de esta película, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Está compuesto de recuerdos bonitos, de recuerdos tristes y de lo que hacemos con esos recursos que tenemos a la mano. Yo espero que saquen, me imagino, bueno, una saga, ¿no? Que terminen haciendo intensamente tres de ella adulto joven, después en la edad mediana, después en la tercera y cuarta edad, porque es fascinante además todo lo que va ocurriendo. Ella y se refleja muy bien lo que son nuestras etapas de vida, ¿no? Sí, de hecho va a pasar. Fíjate que hacen una suerte de provocación donde nos muestran que la nostalgia viene por allí. Le dicen, Ah, todavía sí. no es tu momento, todavía no es tu momento, guárdate, pero nos hace ver que ya recordaremos el pasado y que eso será uno de esos sentimientos del futuro. Sin perder de vista el presente, eso lo podemos hablar en una segunda parte, Abel, porque hasta el Claro final que de nuestra sí. existencia podemos seguir, así es, disfrutando del presente y sobre todo, bueno, buscando lograr cristalizar en nuestras vidas algo esencial que es ese bienestar, independientemente de lo que se nos pueda presentar y las circunstancias que por supuesto, se nos vayan presentando, que las interpretemos de la mejor manera y justamente sobre esa base de las emociones que ahí se tocan muy bien, alegría, tristeza, furia, temor, desagrado y la suma de la vergüenza, la envidia, el aburrimiento y la ansiedad, la famosa ansiedad. Gracias, Abel. Cuídate mucho. Feliz tarde. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.